Os doy la bienvenida a todos los asistentes a este webcast sobre Microsoft Project Online. Hoy vamos a estar hablando de cómo trabajar con iniciativas en Project Online. Yo soy Vicente Rubio, soy el administrador de la comunidad de todo sobre Microsoft Project Division, donde tenéis ahí un montón de información y vídeos sobre Project. Y aparte, pues bueno, soy gerente de IT Aula Informática Complutense y estamos trabajando en consultoría con Microsoft ya desde hace 14 años en España y llevamos trabajando ya unos cuantos años también por Latinoamérica. En la parte de gestión de proyectos, pues ahí llevamos ya 22 precisamente trabajando con Project. Y con Project Online, pues bueno, Project Online sabéis que es una de las soluciones que ha salido en 2013, pero previamente todo lo que se hace en Project Online, lo que se está haciendo, se ha estado haciendo con Project Server, que tenemos la primera versión desde el año 2000. Hoy nos vamos a centrar en cómo trabajar con esas iniciativas de Proyecto Online. Pero como ya sabéis, tenemos ahí 18 webcasts que estamos realizando desde diciembre que comenzamos con ellos hasta junio. Hay 6 de Project, 6 de Visio y 6 de Project Online. El día de hoy, como hemos comentado, vamos a ver cómo se trabaja con esas iniciativas. Este próximo jueves veremos el segundo de cómo trabajar con proyectos en Project Online. Y luego ya en los siguientes meses, a partir de febrero hasta el mes de junio, iremos viendo y repartiendo los siguientes. Veremos cómo crear flujos de trabajo para Project Online, cómo crear informes en Excel para Project Online, cómo crear informes en Power BI para Project Online y también cómo administrar Project Online. Estos son 6 webcasts centrados en Project Online, pero aparte tenemos muchos más vídeos ya grabados en la comunidad y tenemos también mucha información justamente en esas redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, de LinkedIn y bueno, y por Twitter podéis ir siguiendo también toda esta información y relación que hay con respecto a nuestro proyecto. Esta es la comunidad, todo sobre Microsoft Project Division. Sabéis que cuando paséis a www.icomplutense.com, ahí tendréis el centro donde podéis pasar a toda esa información y enlazar con los diferentes grupos en las redes sociales. Luego ya damos una vuelta a donde tenéis esta información. Y como sabéis, dentro de todos estos webcasts hemos creado un hashtag en Twitter que es webcasticomplutense, donde podéis hacer vuestros comentarios, donde vamos a poner toda la información sobre los webcasts, cosas nuevas que vayan saliendo y vamos colgando también ahí los enlaces a los vídeos. Tenemos aquí una serie de información, siempre doy unos enlaces, esos enlaces como cuento no son enlaces para que estéis leyendo ahora mismo, son enlaces que los dejo porque luego voy a pasar esta presentación y en esta presentación podéis descargar el link. Este lo hemos publicado hace poquito, este enlace es un enlace para ver la información sobre todos esos servicios que me ofrece Project Online. Voy a hacer dejarme que haga un paso un momentito, esto voy a comentar sobre la marcha y es lo siguiente. Bien, este es el enlace. Este es el enlace que repito que luego ya os lo paso para que lo veáis de información. Lo publiqué esta semana pasada justamente ahí en nuestras redes. Y está bastante bien porque es para hacer un poquito de aclaración a todas esas personas que todavía no tienen claro muy bien qué es esto del Project Online. Yo sé que se confunde mucho Project Server con Project Online con Project Pro para Office 365 y demás. No es el objetivo del webcast de hoy para nada, eso ya tenéis unos vídeos por ahí donde tengo toda la comparativa y demás, pero sí me gustaría recargar este enlace porque según le vais viendo, cuando tengáis la oportunidad después de la sesión de hoy, vais a ver un poquito que se va a centrar en Project Online, Project Lite, Project Server. Solamente doy una pincelada para quien esté muy pez en todo esto, y es que Project Server es la versión que tenemos en on-premise, o sea, cuando yo monto dentro de los servidores de mi organización, y Project Online es la gestión de proyectos en la nube. Es cuando yo alquilo los servicios de Microsoft para trabajar en esa nube con la gestión de proyectos. Project Lite es una versión reducida de Project Online. Project Lite está enfocado a esos recursos que tienen que dar avance a las tareas o esos recursos que tienen que colaborar en el proyecto. Repito que no es objetivo de hoy, pero bueno, me gustaba comentarlo y sobre todo por un tema. Y es que cuando seguimos bajando en este enlace, os vais a encontrar por un lado una serie de servicios y vais a ver el servicio de la gestión de la demanda. Esto es lo que nos vamos a centrar hoy.
En este servicio de gestión de demanda vais a ver toda la información de qué va esto de la gestión de demanda, de qué va el ciclo de vida de un proyecto. Perfecto, pues vuelvo otra vez a mi presentación. Y dentro de mi presentación tenéis un enlace importante que es ese de la gestión de la demanda. Este es un enlace que salió hace tiempo ya. Este salió con Project Server 2013, pero os lo recomiendo a todo el que no lo conozca. Es un documento que os podéis descargar, un documento bastante amplio, donde vais a poder estar viendo toda la información sobre la gestión de la demanda. En este documento te va a explicar un caso de estudio con la empresa Contoso, que es la empresa que tenemos siempre de ejemplo cuando estamos en esto de Microsoft. Bueno, que os fijéis, es de febrero de 2013, pero vais a tener explicado en este documento de 100 y pico páginas todo lo que podéis hacer para crearos un workflow. Os va a explicar todos los componentes que entran en juego dentro de un workflow, cómo puedo hacer ese workflow trabajando con Visio, o cómo puedo hacerlo con Designer, con SharePoint Designer, y después cómo ese workflow le puedo enlazar con Project y cómo puedo trabajar con ese workflow en Project. Es un ejemplo bastante bueno sobre gestión de demanda. Yo tengo otro de los vídeos, que es un vídeo que le vais a encontrar dentro de la serie del Ignite Project Division 2013, que ya grabamos hace algún tiempo, y tenéis un vídeo de la gestión de la demanda que explico todos los pasos para crearos ese workflow. La sesión de hoy no se va a centrar tanto técnica de los pasos para crear un workflow, sino cómo funcionan esas iniciativas dentro del workflow. Cuando estamos trabajando con Project Server, con Project Online, me da igual una de las dos alternativas, aquí lo vamos a centrar a Project Online, pero me da igual cómo lo hagamos, siempre podemos estar pensando en el ciclo de vida de un proyecto. Este es un ejemplo que vais a encontraros justamente en ese documento que os acabo de comentar. En ese ciclo de vida de un proyecto es desde que arranca la idea de hacer algo hasta que alguien me decide si esa idea se pone en marcha, el proyecto se pone en marcha, se gestiona y se cierra el proyecto. Como sabéis, muchos de vosotros estáis trabajando en oficinas de proyectos, algunos trabajáis simplemente con Project a nivel de escritorio, pero ¿alguno de vosotros conoce qué es eso de las iniciativas? ¿Qué es eso de las ideas? ¿Qué es eso de la estrategia? Otros de vosotros no lo conocen y a lo mejor es que ni les interesa, porque ya en vuestra organización os llega el proyecto cuando os dicen hay que hacer esto y esto es lo que hay que planificar. Pero en el ciclo de vida de un proyecto existen dos partes principales. Podemos decir que estas dos primeras partes del ciclo de vida, por ejemplo la creación y la selección, es lo que pertenece a la gestión de la demanda. Y la gestión y la finalización, ejecución o lo que queréis hacer, es lo que corresponde a la gestión de proyectos. Este es un ejemplo muy simple de un workflow. Pero, para que os hagáis la idea, cuando una persona quiere hacer algo dentro de una organización, a alguien se le ocurre una idea. Por ejemplo, yo quiero hacer una serie de 18 webcaps, lo que estamos haciendo nosotros. Se lo planteo a alguna persona que tiene que decidir. Y esa persona puede decir, mira, lo que me estás contando es que ni me interesa, por lo tanto esa idea te la rechazo. Perfecto. Pero hay veces que me dicen, oye, esa idea que me estás diciendo tú de hacer esos 18 webcaps puede ser interesante. Por lo tanto, esa idea te la voy a aprobar. Y esa idea la vamos a convertir en una iniciativa. Entonces lo que hacemos es que la idea se convierte en una iniciativa y ya empezamos esa gestión de las iniciativas. Cuando tú creas una iniciativa, esa iniciativa va a tener lo que se llama un caso de negocio, un business case. De tal manera que a lo mejor te dicen, para que esa iniciativa se ponga en marcha, me tienes que empezar a rellenar una serie de formularios, me tienes que empezar a preparar una serie de documentación y me tienes que decir qué problemas podemos tener, qué beneficios, qué riesgos. Todo eso es el business case de la iniciativa. Llegará un momento en la organización que alguna persona que no es de proyecto, sino que es de negocio, va a tener que decidir entre todas esas iniciativas y va a ver si las iniciativas se pueden hacer o no se pueden hacer. Hay veces que esas iniciativas tienen un costo y como esas iniciativas tienen un costo, tiene que evaluar y decir, a ver, ¿cuánto me cuestan estas iniciativas?
me cuestan 100.000. ¿Pero cuál es mi presupuesto? 80.000. Entonces la pregunta es, ¿qué iniciativas hago? ¿Hago todas? ¿Cuáles puedo hacer? Entonces ese es el paso que hay entre convertir una iniciativa en un proyecto. Y ese es el paso dentro de las organizaciones del que se encarga la estrategia. La estrategia es ayudarte a decidir qué iniciativas se van a convertir o no en proyectos. Pues hoy nos vamos a centrar en esa primera parte, en esa gestión de ideas, cuando arranca la idea, por qué paso va en el workflow y qué tenemos que ir haciendo. Pero llega un momento en que en la estrategia alguien dice, mira, estas iniciativas se van a convertir a proyecto. Y es lo que conocemos la gran mayoría, donde ya nos asignan un proyecto, tenemos que poner un jefe del proyecto, tenemos que tener unas tareas, unos recursos, unas asignaciones, y el proyecto se pone en marcha. Es la ejecución del proyecto. Y cuando estamos ejecutando el proyecto, llega un momento en el que ese proyecto guardamos esa línea base del proyecto, empezamos el seguimiento y llega un momento que se cierre y luego ya se finalice. Eso es el ciclo de vida de un proyecto. Pues este es un ejemplito que hay. Entonces recordar, ciclo de vida de un proyecto compuesto por dos fases principales, gestión de la demanda y gestión de proyectos. En la gestión de la demanda es donde se deciden las ideas, las iniciativas y cuáles de ellas se convierten a proyectos. Y la gestión de proyectos es donde ya el proyecto se pone en marcha. Perfecto. Pues este ejemplo que tenemos sencillo del ciclo de un proyecto, que repito que lo vais a encontrar en esa documentación que os he dicho antes, ese documento que podéis descargar desde la web de Microsoft, se puede convertir en lo siguiente. Este es un ejemplo típico que lo vais a encontrar por muchos sitios. Este es un workflow típico en el que yo tengo dos fases de gestión de demanda, que son creación y selección, y dos fases que son planificación y ejecución de gestión de proyectos. Si os fijáis, os hemos hablado antes de una idea, hemos hablado antes de una iniciativa, hemos hablado de un proyecto. Antes os he mostrado un diagrama de flujo con un ciclo de vida del proyecto. Aquí, si os fijáis, nos centramos en el primer bloque, en creación. Alguien me propone una idea. Esa idea está esperando una respuesta. Y la respuesta puede ser que me la den correcta, o esa respuesta me diga, mira, la idea que tú me estás diciendo te la cancelo, porque por el motivo que sea hay que cancelarla. O la idea que te me está diciendo te la suspendo o te la rechazo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estás trabajando con Project Online. Cuando estás definiendo el workflow de Project Online. En ese documento que comenté anteriormente vais a tener todos estos pasos preparados. Pero tenerlo en cuenta que muchas veces estamos definiendo un workflow y cuando una idea no continúa no sabemos qué hacer con ella. No, hay que llevarla a una etapa, a una fase que sea esa idea en la que se va a suspender o esa idea en la que vamos a cancelar. Pero esto es la teoría. Esa teoría va a tener lo que se llama una jerarquía de objetos en Project Online. Esto se representa en diferentes formatos, pero ahí existen una colección de palabritas y de siglas que tenemos que entender. EPT, una fase, una etapa, un PDP, un webpack y un campo personalizado. ¿Por qué decimos una jerarquía? Porque una está englobando la otra. Cuando estamos trabajando con Project Online, vamos a trabajar con diferentes EPTs. Los EPTs son los tipos de proyecto. Un tipo de proyecto dentro de una organización puede ser un proyecto determinado de un departamento. O puede ser dentro de un departamento tener dos tipos diferentes. ¿De qué depende tener un tipo de proyecto o tener más de un tipo de proyecto? Hay muchas veces que nos liamos cuando estamos preparando los EPTs y empezamos a hacer tantos tipos de proyecto como proyectos diferentes vamos a hacer, pero al final todos tienen la misma estructura. Un tipo de proyecto se le suele asociar con un workflow. ¿Qué ciclo de vida tiene que tener este proyecto? ¿Por qué etapas tiene que pasar? ¿Por qué fases tiene que pasar? Además, un tipo de proyecto puede tener o no puede tener workflow. Porque hay veces que me interesa poner un ciclo de vida y hay veces que tengo proyectos que simplemente es hacer una planificación y ya está, y no quiero poner ningún ciclo de vida. O hay simplemente que quiero tener un proyecto que es una lista de tareas de SharePoint, ¿vale? Y no hace falta poner nada más.
Pues eso simplemente puede ser ese tipo de proyecto SEPT. Pero un tipo de proyecto también viene asociado porque a lo mejor tenemos dos departamentos diferentes y cada departamento tiene un sitio de colaboración diferente. Porque a lo mejor a un departamento le interesa meter más información o un tipo de documentos en el sitio de colaboración y a otro departamento le interesa tener más otra información con otro tipo de documentos. Por lo tanto tenemos dos tipos diferentes. Pero también un tipo de proyecto puede tener asociada una plantilla de project. ¿Qué tareas tengo que hacer? ¿Cuál es la estructura de mi diagrama de Gantt? Pues todo eso lo puedo asociar yo también a ese tipo de proyecto. ¿Vale? Entonces, cuando estamos creando los workflows en project, cuando estamos creando el ciclo de vida de un proyecto, hay que pensar primero en los EPTs, que son esos tipos de proyecto. Ya veremos que luego al final se piensa de abajo arriba, pero bueno, para coger los conceptos. Una fase. Un tipo de proyecto puede estar compuesto por diferentes fases. Acordaros, la fase de definición, la fase de selección, la fase de ejecución y la fase de cierre. Son fases principales del proyecto. Y cada fase puede tener diferentes etapas. Dentro de la fase de definición, lo primero que tengo que hacer es mandar la idea. Cuando estoy mandando la idea, me van a aprobar la idea, me van a cancelar la idea, me van a suspender la idea. Esas son las diferentes etapas. Yo sé que esto de las palabras fases y etapas, como lo estoy comentando yo, es como teóricamente se llama en proyecto online. Pero me he encontrado en muchas organizaciones, tanto en España como en Latinoamérica y por el resto del mundo, donde fase y etapa cada uno lo llama de una manera diferente, porque cada organización tenemos nuestras nomenclaturas. ¿Vale? Entonces, no asociarlos como lo llamáis vosotros. Si lo llamáis así, perfecto y os coinciden. Pero lo que quiero es que tengamos el concepto. EPT es el tipo del proyecto donde podemos definir un workflow. Las fases son cada uno de los bloques principales, por ejemplo, en esa gestión de demanda, gestión de proyectos. Y las etapas son directamente cada uno de esos bloquecitos. A mí me gusta, como resumen, hacer lo siguiente. Tengo un workflow con dos fases principales. Gestión de demanda y gestión de proyectos. Y dentro de la gestión de la demanda tengo dos etapas. Definición y selección. Y dentro de la gestión de proyecto tengo otras dos etapas. Planificación y ejecución. Este es un ejemplo, ¿eh? Luego ya cada uno que la asocie como crea conveniente. Dentro de cada etapa, lo que vas a conseguir cuando estás trabajando con Workflow es qué información quiero yo ver en esa etapa. ¿Qué información quiero que la gente tenga de solo lectura? ¿O qué información tiene que ser obligatoria dentro de la etapa? ¿Qué información es un grupo de campos que yo quiero visualizar? Ese grupo de campos está compuesto dentro de una página de proyecto, que es un PDP. El PDP son cada una de esas páginas que vamos a encontrar en la etapa. Yo estoy en una etapa donde a lo mejor tengo que escribir una definición del proyecto con los campos principales del proyecto. A lo mejor quiero mostrar también el diagrama de Gantt, o a lo mejor quiero mostrar lo que quiera. Una información de Excel, lo que yo quiera ahí mostrar. Pues eso van a ser los PDPs. Y como sabéis, un PDP es una página de un proyecto. Como esa página de proyecto está hecha en SharePoint, porque sabemos que Proyecto Online está hecho en SharePoint, los componentes de esa página son los diferentes webpar. El webpar es ese cuadro de texto donde yo puedo meter información, esta lista de campos donde quiero meter información, esa parte de un informe que quiero mostrar en esa página. Todo eso van a ser los diferentes webpar. Y por supuesto, ¿de qué están compuestos los webpar? De los campos personalizados. O sea, un campo personalizado es cada una de esas palabritas o de esas características que yo quiero meter dentro del webpar. Tengo un webpar, por ejemplo, que es los campos relacionados con el costo del proyecto. Y a lo mejor los campos personalizados son el presupuesto, el previsto y el beneficio, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, está claro, cuando una persona técnicamente tiene que preparar esto en Proyecto Online, hay que pensar en todo. Pero lo primero que hará es definir los campos personalizados. Esos campos personalizados los agrupan en los webpar. Los webpar los metemos dentro de los PDPs.
los PDPs los asociamos a las etapas las asociamos a las fases y las fases constituyen el EPT para el workflow correspondiente. Eso es un poquito la explicación de esta jerarquía de objetos de proyecto online, que es muy importante tenerla clara. ¿Vale? Y repito que en ese documento PDF donde tenéis en el enlace inicial os explica todo esto muy en detalle. También lo tenemos por ahí explicado nosotros en diferentes vídeos. ¿Cómo esto se monta en Project? Pues un ejemplo que os vais a encontrar en Project Online, que lo vamos a ver ahora en la demo, es que si os fijáis primero en la parte de la derecha, yo puedo tener un workflow en Project Online donde tengo una serie de fases que va a ser la fase de creación, selección, planificación, gestión y demás. Y luego dentro de estas fases tengo una serie de etapas de inicio, definición, los rechazo, los selecciono, los rechazo, planificación, bueno, diferentes etapas. Este es un ejemplito. Pero cuando estoy trabajando en la parte del diagrama de Gantt, en el centro de proyectos, vais a estar viendo una información con los diferentes campos que están compuestos con las etapas, las iniciativas, los proyectos. Pues espero que os haya quedado un poquito clara toda la introducción. Introducción bastante extensa, pero creo que tiene que estar muy importante para diferenciar las iniciativas de los proyectos, distintas fases y demás, porque todo esto lo vamos a estar viendo ahora en la demo. Como ya sabéis, tenemos un enlace que tampoco es para que lo leáis ahora, es para que luego deis un clic cuando os deje el PDF correspondiente, y es un enlace donde vais a pasar a la lista donde están todos estos vídeos subidos, los anteriores y los nuevos que vayamos haciendo. Perfecto, pues me voy a dar un cambio y os voy a mostrar ahora mismo mi proyecto online. Esta es una sesión de demo que tengo con Project Online. Como sabéis, me da igual verlo con Project Online que verlo con Project Server, porque veríamos exactamente lo mismo. Aquí no es una sesión de comparativas, pero a la hora de trabajar con iniciativas, con proyectos, todo es exactamente igual. Esta es una página inicial donde podemos personalizarla para a lo mejor ver un informe y demás, que es lo que hacemos cuando ya montamos unas implementaciones, pero aquí hemos dejado la página inicial básica que nos aparece en la demo. Todo lo que es la parte de gestión de iniciativas lo vamos a hacer dentro de proyecto. ¿Vale? Como sabéis, un repasito simplemente para quien no esté muy puesto en el tema del proyecto online. Tenemos una parte donde vamos a ver toda la información correspondiente a los proyectos, donde veremos iniciativas, proyectos, workflows y demás, con tareas. Veremos la parte de aprobaciones. En esa parte de aprobaciones es donde un jefe de proyecto puede aprobar el trabajo de sus recursos. Tenemos una zona de tareas. Las tareas es donde yo puedo estar viendo como recurso qué trabajo tengo que hacer en diferentes proyectos. Tendremos una zona de parte de horas donde yo puedo estar viendo en un periodo de tiempo mis tareas que tengo que hacer y decir cuántas horas estoy dedicando para cada cosa. Problemas y riesgos, porque los proyectos pueden tener algunos problemas o pueden tener algunos riesgos y es para hacer esa gestión de problemas y riesgos. Si tengo permiso, podré estar visualizando información de recursos para ver el centro de recursos y ver más o menos cuál es la disponibilidad de mis recursos, en qué están participando y demás. Podemos tener unos informes de estado porque un jefe de proyecto me puede pedir una información y yo quiero saber qué cosas he hecho durante el día o durante la semana. Todo lo que es la zona de estrategia, que es una zona donde es ese paso previo entre la gestión de demanda y gestión de proyectos y que me ayude a decidir de qué cosas se van a convertir en proyectos. La parte de reporting para todos los informes que puedo generar con la herramienta y la parte de configuración. Yo estoy viendo aquí todo porque tengo permiso de administración. Cuando tú te conectes a tu proyecto online, a lo mejor ves menos cosas porque no tienes permiso de configuración, o a lo mejor ven más cosas, ¿vale? Porque tenéis unos menús especiales que habéis creado. Bien, toda esta información tenéis un montón de vídeos donde vais a ver los contenidos y vais a ver todos los detalles. Pero hoy nos vamos a centrar en este webcaps en lo que os he comentado en la parte primera, teórica de introducción, y es cómo se va a trabajar de una manera muy sencilla con las iniciativas dentro del proyecto. Si nos vamos al centro de proyectos, en el centro de proyectos es donde vamos a ver toda la información referente a mis proyectos. Está claro que de esta información yo puedo tener muchas vistas. Una vista principal en la que tenemos proyectos y propuestas. Puedo tener diferentes tipos de proyectos. Como os he dicho antes, cuando yo voy a arrancar aquí a nuevo, todo lo que aparece por aquí son los diferentes EPTs que os he comentado. Antes de crear un nuevo proyecto vamos a hacer lo siguiente.
Si os fijáis, puede haber algunos proyectos que no tengan workflow. Estos son unos proyectos que no tienen workflow, simplemente tienen diagrama de Gantt y no pasan por ninguna fase. Pero yo puedo tener aquí una serie de proyectos que yo he lanzado y cuando lanzo está en la fase de creación, otro estará en la fase de selección, voy plegando para aquí, otro estará en la fase de planificación, gestión, bueno, diferentes fases con las que vamos a ir pasando. Me voy a ir a uno de ellos. Me voy a ir a una iniciativa, una idea que todavía está en la fase de creación. Es algo que acabamos de lanzar. ¿Cómo se verá aquí? Cuando tenemos una iniciativa, esa iniciativa está puesta en un workflow. Una cosa que dejo claro. Si tengo workflow, hay iniciativas. Si no tengo workflow, no hay iniciativas. Simplemente son proyectos. También hay que dejar muy claro que no todo el mundo necesita iniciativas o no todo el mundo todavía trabaja con iniciativas. Aquí voy a comentarlo, pero no quiere decir que tengáis que tener iniciativas en vuestros proyectos. ¿Por qué debo tener o por qué no debo tener? Como nos encontramos en las organizaciones, puede pasar que en la vuestra os digan, oye mira, hay que hacer este proyecto con esas tareas y estos recursos. Ya te lo dan todo hecho, te lo dan todo pensado. Entonces tú no necesitas pensar en las iniciativas ni en las ideas. Tú vas a gestionar solamente proyectos, por lo tanto te sobraría todo lo que es la parte de iniciativas. Pero si tú lo que quieres es tener la herramienta para que te ayude a decidir si esa iniciativa se va a convertir o no en proyecto, entonces eso sería tener un workflow correspondiente. Perfecto. Yo he arrancado esta iniciativa, vamos a ver por qué workflow va a pasar. Aquí en la parte inferior tengo lo que os he enseñado antes en la presentación. Voy a bajar un poquito. Y si os fijáis, este proyecto es un proyecto que va a pasar por diferentes fases. La fase de creación, selección, planificación, gestión y demás. ¿Vale? Inicialmente ahora está aquí, ya se ha completado la inicial, pues la acabamos de arrancar. Y tenemos aquí la fase de definición. Y está en curso. Está esperando una entrada en la fase de definición. Según vayamos avanzando tendrá más o menos información y me irá marcando aquí por dónde va pasando. Bien. Cuando estoy en esta fase de proyecto, si os fijáis, este proyecto tiene aquí una serie de PDPs. Estos son los PDPs. Los PDPs, acordaos que son las páginas de proyecto. Es qué tengo que rellenar para esa información. Me dice que el detalle ya está completo. Que la planificación en este caso, pues bueno, pues todavía está ahí pendiente porque lo tenemos puesto, pero no hay que completar nada más. Y que la parte de impacto está ya completada también. ¿Qué es un PDP? Un PDP es que yo me voy directamente aquí y voy a mostrar una página, que es una página de SharePoint, con una serie de campos. Este es el PDP y estos son los campos personalizados que hay dentro del PDP, dentro de este webpack, que es un webpack de componentes. Este PDP está en modo lectura, ¿vale? Este PDP puede ser un PDP que a mí me interese, por el motivo que sea, editarlo, me interese mostrar información. Entonces, cuando yo voy a editar un PDP, lo que te consigue es que se pone en modo edición y si os fijáis dentro de un PDP, cuando estamos trabajando en la parte de este workflow, podemos tener algunos campos con un asterisco en rojo. Los campos con asterisco en rojo son campos obligatorios, son campos que hay que rellenar. Podemos tener algunos campos en los que yo pueda estar seleccionando información. Voy a examinar, selecciono información o voy directamente a los puntos suspensivos y tengo directamente aquí diferentes campos que vienen de esas tablas de búsqueda. ¿Vale? Este PDP me lo creo yo cuando monto la herramienta, toda esa información de este workflow. Puede haber otros PDPs porque a lo mejor tú te interesa tener lo que es el impacto estratégico. No nos vamos a meter aquí en nada de estrategia, no vamos a liarnos en esta sesión. Pero el impacto estratégico es que directamente yo puedo estar aquí, un PDP donde yo pueda estar marcando cada una de esas opciones, decir cómo de importante o no importante son estas opciones estratégicamente para mi organización. Tenéis por ahí un vídeo que luego digo dónde está, donde explico en detalle todo lo que es la parte de estrategia. O sea, puedo tener diferente información de esos PDPs. Y estos PDPs me van evolucionando. Si yo directamente me voy a la página principal, yo estoy viendo que tengo esta información, que estoy en esta fase de creación y tengo aquí estas dos etapas que son las que estoy rellenando, ¿vale? Y puedo ir pasando cada una de las etapas. Bien, ¿cómo puedo yo ver más evolución de esto? Yo me puedo ir directamente, me voy al proyecto, me voy a cerrar, para cerrar esta primera idea.
Y si nos fijamos en la selección del centro de proyectos, como he comentado antes, lo que vais a tener son diferentes ideas clasificadas, diferentes iniciativas clasificadas o diferentes proyectos. Si tú solamente vas a estar trabajando con ideas, con propuestas, no hace falta que esté viendo los proyectos. Por lo tanto, puedes filtrar y prepararte una vista en la que solamente veas propuestas. Hay gente que lo llama ideas, hay gente que lo llama propuestas, hay gente que lo llama iniciativas. Hay gente que ideas llama a lo que está en la fase de creación, iniciativa a lo que está en la parte de selección, o a todo lo llama propuesta. Yo aquí en este ejemplo tenemos la propuesta, son las cosas que están en la gestión de la demanda, y los proyectos son las cosas que están en la gestión de proyectos. Y si os fijáis, a lo mejor si veo una vista de propuestas, que son ideas o iniciativas, me interesa ver una información con unos indicadores. Pero a lo mejor si me voy directamente a crear unos proyectos, en la vista de proyectos quiero ver otros indicadores diferentes, con otra información, ¿vale? Porque a lo mejor si soy de proyecto veo información de proyectos, si soy de negocio o de gestión de demanda veo información de demanda, ¿vale? Entonces veis que se va clasificando toda esa información. Bien, pero ¿cómo me creo yo una nueva iniciativa? Para crearme una nueva iniciativa, previamente me lo tengo que definir. Lo veis por ahí en un vídeo que lo tengo preparado, pero quien tenga que encargarse de definirlo, dentro de configuración del servidor, tenéis una zona aquí abajo que se llama flujo de trabajo y páginas de detalle del proyecto. Y aquí es donde se define los diferentes tipos de proyecto, las diferentes fases, etapas y PDPs. Todo esto se define por aquí. ¿Vale? En este vídeo no vamos a centrar en esa definición, pero que sepáis que ahí es donde se define toda esa información. Tenemos un vídeo, repito, que lo tengo justamente en la serie del Ignite Project Division 2013, donde está la parte de gestión de la demanda y explico en detalle cómo podéis configurar toda esta parte. Me viene el proyecto y yo quiero arrancar una nueva iniciativa, una nueva idea. Me voy, para poderlo ver bien, voy a seleccionaros una vista, la inicial que hemos puesto antes, que es la vista de proyectos y propuestas. Bien, vamos a nuevo y nos vamos a crear un nuevo tipo de proyecto. Vale, tengo aquí varios tipos de proyectos y por ejemplo vamos a decir que quiero un nuevo producto. Vamos a crear el proyecto. Cuando arrancamos con esta iniciativa, me arranca un primer PDP. Este es el PDP de introducción. Este es el PDP donde yo quiero meter la información inicial. Y vamos a decir aquí iniciativa. Voy a poner ejemplo. Iniciativa. Webcast. Y voy a poner aquí 19 enero. Podría poner una descripción. Podría poner cuál es la fecha estimada para comenzar. Podría asignarle un propietario, pero un propietario en una iniciativa todavía no hace falta asignárselo. Un propietario se suele asignar cuando ya la iniciativa se va a convertir en proyecto. Y le digo, el propietario de esta iniciativa es tal persona. Y a lo mejor me puede interesar que esta iniciativa sea para un departamento determinado. A lo mejor es para un departamento de IT. Voy a poner un ejemplo. Vale, voy a poner el departamento donde quiero la iniciativa. Cuando voy a finalizar, lo que está haciendo Project Online ahora mismo es gestionar y preparar toda la configuración de esta iniciativa. Cuando esa iniciativa te arranca, ya se prepara esta pantalla. Podemos tener los PDPs correspondientes, pero una cosa muy importante es que esa iniciativa hay que documentarla. Esa iniciativa hay que preparar esa información de ese business case. Cuando tú estás completando aquí toda la información y me voy directamente, por ejemplo, a los detalles del proyecto, como he hecho antes de documentar, puede pasar que toda esta información yo ya la tenga rellena, ¿vale? Tengo rellena mi información, ya tengo todo preparado y demás. Cuando vamos a proyecto, ¿vale? Cuando voy a enviar una iniciativa, lo que va a hacer la herramienta es que esta iniciativa le envía para que el aprobador correspondiente de la iniciativa me dé el visto bueno y me diga si la iniciativa quieres que se apruebe o no se apruebe. ¿Cómo puede ser la aprobación de una iniciativa?
La aprobación de una iniciativa puede ser de diferentes maneras. La aprobación de una iniciativa puede ser porque una persona tiene que dar el visto bueno. Puede ser porque yo tenga a lo mejor que rellenar unos campos obligatorios. O puede ser simplemente por lo siguiente, que es una cosa muy típica. Dices, voy a tener un presupuesto y voy a poner un límite de 20.000. Todas las iniciativas que me cuesten menos de 20.000, de forma automática, se aprueban. Y todas las iniciativas que cuesten más de 20.000 no se aprueban. Para aprobarlas tienes que tener una persona que te dé el visto bueno. Vale, pues todo eso lo puedes hacer definiendo ese workflow. Que repito que la información de la definición de workflow la tenéis ya en ese webcast que os comenté antes sobre la gestión de la demanda del Ignite. Pero volviendo a lo que os comentaba, esa iniciativa la acabo de enviar, pero yo tengo que meter información. Entonces, una de las pegas que nos pasaba con versiones anteriores de Project, 2007 anteriores, es que la gestión de la demanda no existía. Entonces mucha gente hacía la gestión de la demanda fuera de Project. ¿Y cuál era el problema? Que para poder tener un proyecto yo tenía que haber publicado el proyecto. Como sabéis, dentro de Project existen dos funciones. A la hora de guardar, existe la opción de guardar y la opción de publicar. ¿Vale? La opción de guardar, lo que tú vas a estar haciendo es que tú estás guardando información, ¿vale? Tú estás guardando información y esa información que estás guardando se va quedando en tu borrador. Cuando estamos trabajando en la parte del cliente, si decimos luego la parte de publicar, publicar lo que hacemos es que esa información ya está pública para todos los usuarios que entren en juego en ese proyecto, todos los recursos y demás. Entonces el problema que nos pasaba en versiones anteriores es que yo tenía que empezar a documentar mi proyecto y hasta que no publicase no podía. Si os fijáis, yo todavía no he hablado, ni en esta sesión vamos a hablar, porque no es objetivo, del diagrama de Gantt. Porque cuando yo estoy trabajando con una iniciativa, yo todavía no estoy planificando el proyecto. Una iniciativa simplemente es rellenar esos campos obligatorios que estamos diciendo. Una iniciativa es rellenar toda la información de los PDPs. Pero todas las iniciativas tienen también un sitio del proyecto. El sitio del proyecto es el sitio de colaboración donde los miembros del equipo tienen que meter la información para ese proyecto. Y cuando estoy trabajando con una iniciativa, como os he comentado al comienzo de la sesión, estamos trabajando con el business case de la iniciativa. El caso de negocio. El caso de negocio es, aparte de los campos que tengo que rellenar, que van a ser campos del proyecto, que suelen ser el nombre del proyecto, el departamento del proyecto, el tipo del proyecto, el presupuesto, la estimación de beneficio, bueno, todo lo que tú quieras relacionar con el proyecto, ese proyecto tiene que tener documentación. Ese proyecto puede tener problemas. Ese proyecto puede tener riesgos. Ese proyecto puede tener lo que tú quieras. Todo eso se configura en el sitio de colaboración del proyecto. Si os fijáis, aquí entramos un sitio de colaboración del proyecto que todo el mundo que ha trabajado con SharePoint está más que familiarizado. Es un sitio de SharePoint. Es un sitio de SharePoint, pero ya especial, preparado para el proyecto, donde tú te puedes ir aquí a la parte de documentos. Y en la parte de documentos tú puedes empezar a crear tus nuevos documentos. Tú puedes empezar a crear tu estructura. Aquí tengo algo preparado completamente de cero para que veáis cómo se hace. Pero cuando esto lo tenemos en una implementación, cuando una persona pasa aquí ya tiene todas sus carpetas preparadas y todas sus plantillas preparadas. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que este proyecto, esta iniciativa, quiero crear una nueva carpeta. Esto, vamos a crear la carpeta donde vamos a meter diferentes presupuestos. Pero es que a lo mejor quiero crear otra carpeta y otra carpeta donde vamos a meter, por ejemplo, son documentaciones sobre el proyecto. ¿Vale? Vamos a poner aquí documentación de recursos, que a lo mejor me interesa tener esa carpeta. Y voy a crear la carpeta de documentación de recursos. O sea, tú te vas a preparar toda tu estructura y esa estructura va a ser una estructura que está adosada a tu proyecto. Cuando estoy, por ejemplo, aquí en el documentación de recursos, a mí me puede interesar ahora subir documentos. Yo podría directamente cargar diferentes documentos y empiezo a subir documentos que ya los tenía yo en mi equipo, en mi máquina. Lo hice en local, lo quiero subir aquí. Pero a lo mejor lo que quiero es crear nuevos documentos. Yo puedo crear un documento de Word,
una hoja de Excel, PowerPoint, OneNote. Me puede directamente decir, quiero crear un documento de Word. Esto es el Office Online. El Office Online sabéis que es el Office que tengo dentro de SharePoint para poder trabajar en mi herramienta. No lo he comentado, pero ya lo sabéis todos los que estáis en la sesión. Directamente cuando estoy trabajando con Project, estoy trabajando con Project Online, estoy trabajando desde cualquier navegador. Yo ahora mismo tengo aquí Edge, puedo tener Internet Explorer, puedo tener Chrome. He preparado bastante zoom para que lo veáis en pantalla, ¿vale? Y este es un ejemplo de documento. Vale, este es un ejemplo de documento. Aquí tenéis toda la funcionalidad básica que es mi herramienta. Como os he comentado antes, estoy trabajando desde el Word Online que está metido dentro de la parte de SharePoint. Por lo tanto, yo no tengo por qué tener Word en esta máquina, ni me lo está requiriendo. Esta máquina puede ser una máquina con la que yo estoy trabajando y esta máquina, voy a bajar un poquito el zoom, esta máquina puede ser una máquina de Linux o puede ser lo que tú quieras aquí. Aquí tengo mi documento que está metido dentro de documentación de recurso. Bueno, aquí puedo meter toda esa parte de información. Yo voy metiendo información sobre diferentes documentos y vamos documentando nuestra iniciativa. Pero esta iniciativa puede tener algún problema, puede tener un issue o puede tener un riesgo. Entonces yo tengo directamente en el sitio de colaboración, puedo tener una lista de riesgos. Todavía no estoy trabajando con el proyecto, pero yo puedo empezar a crear ya riesgos del proyecto, porque a mí me interesa decir qué riesgos puedes tener. Y entonces vamos directamente a crear un nuevo riesgo y ya tenemos un formato preparado donde yo voy a decir que tengo aquí un riesgo de webcams 19N, para poner un ejemplo, ¿vale? Puedo decir qué propietario tengo en este riesgo, a quién se lo asigno, puedo decir el estado, por ejemplo, el estatus en el que está, puedo decir la categoría. Esto por supuesto lo puedo personalizar para poner los míos propios, yo tengo aquí los que vienen por defecto. Puedo poner una fecha de vencimiento, qué probabilidad, qué impacto, qué costo, qué descripción, qué plan de mitigación, qué plan de contingencia. Por lo tanto, yo puedo estar documentando toda la información de mi proyecto, que se convertirá más adelante, en este caso en mi iniciativa, donde puedo estar metiendo todos esos documentos. Ya veremos que esto se va arrastrando. Cuando el próximo día veamos la sesión de trabajar con proyectos dentro de Project Online, lo que haremos es lo que teníamos en iniciativa, me lo han aprobado para que sea un proyecto. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ya crear el diagrama de Gantt donde vamos a poner las diferentes tareas, recursos y vamos a ver cómo los recursos para poder pasar la herramienta, para poder dar avance a las tareas y demás, lo que es propio de gestión de proyectos. Pero esto de momento es toda esa parte de la iniciativa. Todo esto que estoy preparando de proyecto, iniciativa y demás se va asociando directamente a esa idea. Cuando yo directamente me voy al centro de proyectos, pego un salto a los proyectos que tengo por aquí, vamos a subir otra vez el zoom, porque estoy jugando con ello y se me está quitando, perfecto. Dejamos aquí en 100 por ejemplo. Cuando me voy directamente a mi idea, si os fijáis, dentro de mi idea que hemos arrancado, hay aquí dos indicadores preparados. Y estos dos indicadores simplemente es que hemos asociado un documento a esta idea o hemos asociado un riesgo a esta idea. Solamente una observación para que la tengáis en cuenta. Cuando estás trabajando con Project, Project llama a todo proyecto, o sea, todo lo que estáis viendo por aquí son proyectos. Por eso dice aquí que has asociado un documento a este proyecto o has asociado un riesgo a este proyecto. Pero internamente para nosotros son iniciativas lo que están en las fases de gestión de demanda y proyectos los que están en la fase de gestión de proyectos. Resumiendo, cuando tú configuras Project, puedes elegir entre poner un tipo de proyecto con workflow o un tipo de proyecto sin workflow. Si el tipo de proyecto es sin workflow es porque no vas a tener iniciativas, directamente vas a planificar, lo vamos a ver en el próximo webcast. Si el tipo de proyecto tiene workflow, puede ser dos cosas, que es un workflow
en tu gestión de proyectos. Hay gente que la gestión de proyectos lo divide como en diferentes pasitos para diferentes documentaciones o, bueno, diferentes etapas que quiere tener. O lo lógico es que si tú pones un workflow es porque tu ciclo de vida del proyecto va a tener la fase de la gestión de la demanda, gestión de ideas o gestión de iniciativas y la fase de gestión de proyectos. La fase de gestión de ideas, iniciativas o demanda es la fase en la que la gente de negocio va a trabajar con las ideas y las iniciativas que están dentro de la organización, que son todas esas cosas que se le ha ocurrido a alguien y se puede llegar a convertir en proyecto, pero que todavía no son proyectos. Cuando alguien decide, suele ser una persona de negocio, que esta iniciativa se convierte en proyecto, entra la parte de la gestión de proyectos. Acordaros que ese tipo de proyecto va a estar compuesto por un workflow. Ese workflow va a tener diferentes fases y las fases a su vez van a poder tener diferentes etapas. Son como apartados y subapartados. La palabra fase o la palabra etapa va a depender mucho de la organización en la que estemos y cómo queramos llamarlo. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Y cuando tenemos todo eso montado, pues lo que vamos a tener en cuenta es que toda la información de ese workflow la vamos a clasificar por diferentes grupitos para ver la información. Cuando me aprueba alguien, acordaros, cuando estamos directamente en un proyecto vamos a enviarlo y alguien me puede aprobar esa iniciativa. Para aprobarla, o bien es porque me da un visto bueno que la aprueba, o bien es porque hay un campo obligatorio que la aprueba, o bien es porque hay una condición que la aprueba. Cuando una iniciativa se aprueba, pasa de la fase en la que está a la siguiente, y así se va moviendo por todo el ciclo de vida del proyecto. Cuando el proyecto está cerrado, es cuando tenemos el proyecto ya al 100% con toda la documentación y todo preparado. Y sobre todo lo que es muy importante es que a cada iniciativa se le va a asociar un sitio de colaboración para poder meter documentación, problemas, riesgos, mejores prácticas, lecciones aprendidas y todo lo que tú quieras de tu proyecto. Eso hay que personalizarlo. Tenemos vídeos por ahí donde podemos ver toda esa información y personalizar todo. Bien, y cuando tienes todo eso montado, al final pues ya vas a tener todo ese ciclo de vida de tu proyecto. La estrategia ya es lo más de lo más. La estrategia es cuando ya todo está bien montado, hay que pensar esa estrategia. ¿Vale? Eso tenemos todas las sesiones por ahí. Bien, pues eso es un poquito todo lo que os quería comentar sobre esta primera parte de iniciativas. La segunda parte de este bloque la veremos, repito, en el próximo webcast, ¿vale? Que es cómo continuamos con las iniciativas y trabajamos con los proyectos. Toda esta información que os he comentado por aquí la tenéis localizada o la vais a tener localizada dentro de www.icomplutense.com. Vais a tener aquí la información que enlace a todo lo que hablamos sobre Project Divisio, y aquí abajo pues tenéis el grupo de Facebook, el grupo de LinkedIn y el canal de YouTube con toda la información. En el canal de YouTube vais a poder ver información sobre todos los vídeos. Tenemos aquí la serie de los webcasts de Project Divisio para quien no haya podido estar en los anteriores. Aquí tenéis la presentación de los webcasts, el que hicimos sobre novedades de Project 2016 y novedades de Visio 2016. Y bueno, para mañana tendréis colgado la grabación de este de hoy y los sucesivos que vayamos realizando. Si queréis profundizar un poquito más, por debajo tenéis otras series de ideas de Visio. Tenéis también los diagramas iniciales con Visio, ideas de Project. También tenéis series con mejores prácticas de Project y de Visio. Y luego tenéis aquí, que os recomiendo en la parte de abajo, para profundizar un poquito más, es el evento de Project Divisio sobre ruedas, para comentaros todo lo que hay sobre Project Divisio. Y también tenéis ahí el evento de Microsoft Project Online. Y por supuesto tenéis dentro de Twitter, tenemos la etiqueta de nuestro hashtag de webcasts iComplutense, donde podéis ver toda la información que estamos relacionados con la parte de webcasts. Ahí vamos a colgar hoy la presentación inicial que tengamos aquí, y cuando tengamos el vídeo montado entre hoy y mañana, para mañana vais a tener ahí el enlace también al vídeo donde podéis poner vuestros comentarios y demás. Bueno, y ahí vamos a ir comentando todo lo que vayamos necesitando. Ahora dejo abierto por ahí la parte de preguntas por si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración, y sobre la marcha encantado de contestarosla. Os dejo ahí el chat abierto y me vais preguntando si tenéis alguna cosita.